Iglesia Familia de Reino Cruzada Cristiana. Estas son algunas recomendaciones para la transmisión del servicio. Prepara con anticipación el lugar y equipo necesario para ver la transmisión. Invita a tu familia y amigos a conectarse. Conéctate a tiempo a la hora señalada. Ten a mano tu Biblia, además cuaderno y lapicero para hacer apuntes. Durante la transmisión, conéctate con Dios orando y adorando. Haznos saber que estás conectado dando me gusta y dejando un comentario con tu nombre o el de tu familia. Al terminar, no olvides compartir la transmisión. Sé fiel con Dios, Él ha sido fiel contigo. Estos son nuestros servicios en la Iglesia Familia de Reino Cruzada Cristiana. Los miércoles a las 7 de la noche tenemos nuestro Miércoles de Fe a través de Facebook Live. Los sábados a las 4 de la tarde, los niños pueden ver junto a sus papitos su transmisión especial por la página del Club Timoteo a través de Facebook Live. Los sábados a las 6 de la tarde, todos los jóvenes tenemos un encuentro con Generación Influyente a través de la aplicación Jitsi Meet. Los domingos a las 9 de la mañana tenemos nuestro servicio de estudio de la palabra a través de Facebook Live. No te olvides, Iglesia Familia de Reino, una iglesia que hace discípulos. Para mostrar su excelencia nos llamó.
Iglesia Familia de Reino Cruzada Cristiana. Bienvenidos hermanos, en este momento nos encontramos en nuestra transmisión de estudio bíblico, pero ahora nos encontramos desde nuestras casas aprendiendo de la palabra. Les pido que vayan buscando su Biblia, que la tengan a la mano, que busquen un cuaderno para que podamos ir anotando todo lo que vamos a aprender y vamos a disponernos para estar atentos y escuchar cada una de las promesas y las palabras que el Señor tiene para nosotros en este día. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias al Señor por este día, por esta semana que nos ha dado. Recordemos que aunque no estamos congregados como tal físicamente, estamos en el Espíritu unánime y juntos. Vamos a orar. Señor y Dios Padre Celestial, en esta hora de la mañana nos encontramos delante de tu presencia, Señor. Tú dices, Señor, que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú. Señor, no estamos en físico, pero sí estamos aquí conectados, Señor, desde nuestro espíritu en cada uno de nuestros hogares. Te pedimos, Señor, que en este momento seas tú hablando a nuestra vida y disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma para escuchar y poder guardar y almacenar todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, en este tiempo a través de tu siervo. En este momento, Señor, te pedimos que nos ayudes también a poder continuar, Señor, fieles hasta el final, a que nuestra fe pueda aumentar cada día, Señor, y que nuestra comunión contigo cada día se haga mucho más fuerte. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación a ti, Señor. Amén. Hermanos, les pido en este momento que, como tienen su Biblia en mano, vamos buscando el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 50 y 51. Repito, Juan, capítulo 6, versículo 50 al 51. Nos dice, y les comparto en esta mañana lo que nos dice el capítulo. Dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Entonces, recordemos que estamos aprendiendo mucho acerca de lo que el Señor nos está hablando en este tiempo. Y es que recordemos que Él es pan de vida, que por medio de su sangre y de ese sacrificio que Él hizo por nosotros, nosotros hoy en día podemos, primero, llamarnos sus hijos y segundo, tenemos redención y hemos sido perdonados. Además de que por medio de ese sacrificio, ese pan, digamos que Él se ofreció como el pan de vida, nosotros hoy en día también tenemos o gozamos de lo que es la salvación. Entonces, en esta mañana les invito a que continuemos en comunión en este tiempo de alabanza, que dispongamos nuestro corazón, que aunque estemos en nuestras casas, alabemos de todo corazón el nombre de nuestro Dios, nos gocemos en este tiempo. Iglesia Familia de Reino Cruzada Cristiana. Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, y yo soy hijo de Dios.
vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor. Y yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre, y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados de ataduras, Señor. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libre. Oh, 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 oh. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. 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 Y los ciegos ven, los mudos cantarán. En ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Vamos, danza conmigo. Y libre para correr, Libre
libre soy, yo libre soy, libre soy. Iglesia Familia de Reino Cruzada Cristiana. Muy buenos días. Damos gracias al Señor. Nos permite en esta preciosa mañana reunirnos alrededor de su presencia, adorarle, alabarle y sobre todo también recibir su palabra, escuchar su consejo. Ten tu Biblia a la mano, ten tu lápiz y ten tu agenda, porque hoy vamos a continuar trabajando la enseñanza que nos hemos determinado a establecer por la guía que nos está dando el Señor, y tiene que ver con la presencia de Dios. La presencia de Dios tenemos que establecerla en nuestros hogares. Dios no es un Dios de templo solamente, es un Dios de hogares, es un Dios de familia, y su presencia tenemos que establecerla en nuestra casa. Y sobre eso estamos trabajando. En emisiones anteriores hemos hablado del arca, que representa la presencia de Dios, y hemos tenido en cuenta los elementos que están en el interior del arca. Recuerden que cada uno de ellos nos habla de un principio que debemos aplicar en nuestro hogar para que la presencia del Señor sea establecida. En esta mañana vamos a trabajar el tercer elemento que encontramos dentro del arca, y estamos hablando del maná. Vamos a ver un poco qué representa el maná, y vamos a estar observando posiblemente tres cositas bien interesantes acerca del maná, lo que él representa y unos principios que debemos aplicar para que la presencia de Dios la podamos establecer en nuestros hogares. Ese es nuestro objetivo, ese es el énfasis sobre el cual estamos trabajando, esa es la línea. De acuerdo, leamos primero entonces en el libro de Éxodo, capítulo 16, verso 14 y 15. Éxodo capítulo 16, verso 14 y 15. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Precisamente el pan que Jehová os da para comer, el maná que descendió como lluvia. Podemos recordar que al pasar 2 meses y medio, el pueblo de Israel en su tránsito por el desierto pasó por un momento de dificultad. Estaban ellos un poco perturbados, confundidos, y empezaron a murmurar y empezaron a inquietarse y a enfocarse en las circunstancias adversas del desierto, y a pensar de dónde iban a sacar comida para alimentar a sus hijos, para alimentar a sus familias. Dios se muestra grande, poderoso, y quería seguirle enseñando su poder, su grandeza, y quería transmitirle, ¿verdad? A través de estos actos sobrenaturales, fe en sus corazones. Ellos no sabían qué era, dice allí la Escritura, eso que había descendido. Era maná para alimentarlos de una manera sobrenatural. Eso significa que Dios nos sorprende. Dios nos sorprende para suplirnos de cualquier manera. Él tiene recursos ilimitados, y
nosotros debemos entonces estar expectantes a lo que Él puede hacer. Muy bien, habiendo leído este texto, vamos a considerar entonces el maná. ¿Qué representa el maná? Este alimento menudo, como lo hemos leído, redondo, que parecía como una escarcha y que Dios envía para la comunidad de Israel en ese momento. Maná representa entonces sostenimiento. Repito, maná representa sostenimiento y un sostenimiento sobrenatural. El pueblo de Dios tiene que estar expectante. Maná representa un sostenimiento sobrenatural. 3 cosas vamos a considerar en esta mañana acerca del maná entonces, teniendo en cuenta que representa sostenimiento. El maná nos va a revelar la bondad y la fidelidad de Dios como primera medida. Segundo, el maná va a probar, escuche bien, la obediencia de Israel. Y tercero, podemos considerar también que el maná es tipo de Jesucristo. Miremos entonces un poco el maná, nos revela la bondad y la fidelidad de Dios. Podemos decir que Dios es bueno y que nos da lo mejor. Dios es bueno y nos da lo mejor. Consideremos el maná. El maná era dulce como tortas amasadas con miel. Así lo describe la Escritura, así lo describe la palabra. Significa que nuestro Dios es bueno, quiere lo mejor para nosotros y aún piensa en los detalles. Fíjate, este alimento era grato al paladar para que todos lo comieran, no solamente los adultos, sino también los niños. Había una especie de dulzor para que los más pequeños aún y los ancianos pudieran ingerir, pudieran comer ese nuevo alimento. Lógicamente, aparte del dulzor, también tenía los nutrientes específicos, tenía su contenido alimenticio para nutrir al pueblo del Señor cada día en esa travesía. Dios es bueno, nos da lo mejor. Dios es bueno y también es fiel. ¿En qué vemos la fidelidad de Dios en este momento cuando Él le da maná a su pueblo, le da maná a Israel? Bueno, la fidelidad de Dios podemos decir que la vemos y la experimentamos en que Dios siempre cumple su palabra. Dios cumple su palabra. ¿Por qué Dios cumple su palabra? Vamos a decir primeramente, bueno, Él cumple su palabra porque tiene recursos ilimitados. Podría ser una, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros queremos hacer algo o hemos prometido algo, de pronto nos quedamos sin recursos y podemos tener la excusa valedera. Es que no tenía, es que no me llegó, es que no tuve esto, aquello. Queremos decir en esta mañana que nuestro Dios tiene recursos ilimitados. La palabra de Dios nos dice en ese mismo libro de Éxodo y en otros libros que Él les dijo que recogieran como medida para tener ellos en sus casas por persona un gomer. Eso representa aproximadamente unos 2 kilos. Unos 2 kilos de medida, unos 2 kilos de contenido del maná. Si nosotros pensamos un poco lo que eso significaría para alimentar a tantas personas, podíamos sacar una cuenta así de pronto, 2 kilos por persona. Eso aproximadamente serían unas 2 toneladas, ¿verdad? Por cada 1000 personas. Unas 2 toneladas por cada 1000 personas. Ahora bien,
Si consideramos que la Escritura dice que el pueblo de Israel cuando salió, hicieron el censo, cuando sale de Egipto y va por el desierto, hacen el conteo de los hombres que pueden salir a la guerra de 20 años hacia arriba, y el número era de 600,000. No están contando allí ni los niños, no están contando a las mujeres tampoco. Posiblemente a muchos ancianos que pasaban de los 50 años, 60 años en adelante. Entonces, y considerando nosotros también que las mujeres y los niños muchas veces son más que los varones, podíamos hablar de un número de personas de aproximadamente 2 millones de personas. Algunos objetan que podrían ser números exagerados, pero si consideramos literalmente lo que nos está diciendo la Escritura, que no solamente en el libro de Éxodo nos lo dice, sino en otros libros, hablando de ese número de 600,000, podíamos nosotros decir que se necesitó toneladas. Imagínese usted, si para repartirle solo a 1,000 personas, 2 toneladas por cada 1,000 personas, ¿cuánto serían para alimentar a 2 millones de personas solamente en un día? Pero esa alimentación no fue solamente por un día, todos sabemos que fue por décadas. Bendito sea el Señor. Él tiene recursos ilimitados y por eso nos va a suplir. Él es fiel. Lo segundo que podemos decir, hablando acerca de su fidelidad, es que no solamente Dios es fiel porque tenga recursos ilimitados para darnos. Él es fiel porque tiene coherencia absoluta. Quiero decir, es absolutamente coherente lo que dice con lo que hace y con lo que es. Es un ser totalmente íntegro. Cuando nos habla en su palabra y cuando promete y cuando establece proyecto y propósito con nosotros, con su pueblo, Él los va a llevar a cabo. Rápidamente busqué en ese mismo capítulo, Éxodo 16, capítulo 35. Mire este dato. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Dice la Escritura, maná comieron hasta que llegaron a los límites de Canaán. Entonces por 40 años nos dice aquí la Escritura que Dios fue fiel con ellos. Necesitamos nosotros como pueblo del Señor, como iglesia del Señor, creer en su palabra, creer a sus promesas, creer a sus consejos, a lo que nos ha dicho. Dios es fiel. El texto que estamos viendo aquí nos está revelando una fidelidad, una constancia cada día, todos los días. Ninguno de los israelitas se quedaba sin su porción de comida, sin su porción de maná por 40 años. El Dios que te llamó, el Dios en el cual tú crees, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dio su vida por nosotros, Él nos va a suplir día a día, de una manera sobrenatural. Repito, si aún así tiene que hacerlo, Él lo va a hacer, Él lo va a realizar. Lo segundo que podemos hablar acerca del maná, como lo dije al principio, es que el maná va a probar la obediencia de Israel, en este texto que hemos leído. Y de la misma manera va a probar Dios la obediencia nuestra. Él es nuestro proveedor. Ok. La obediencia de Israel iba a ser probada. Ellos debían depender de Dios. Explico esto. Cuando hablo de dependencia de Dios o de depender de Dios, no es una dependencia pasiva de cruzarnos los brazos y no hacer nada. De ninguna manera. Lo vamos a ver en la Escritura. Era una dependencia activa. Era una dependencia dinámica. Y quiero que tengamos en cuenta 4 cosas
que ellos debían hacer. No podían cruzarse de brazos, tenían que ejercitarse en su fe, dependiendo de Dios. Dos textos encontramos en la Escritura que nos van a dar luz acerca de esto. La dependencia de Dios, la obediencia a Dios, pero en dependencia, pero una dependencia activa, una dependencia dinámica. Éxodo capítulo 16, miremos el verso 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si anda en mi ley o no. Ok, aquí dice que ellos debían creer. ¿Qué debían creer? Imagínense que iba a llover pan y no agua. Iba a llover pan y no agua. Ahora, Dios les estaba enseñando su intervención sobrenatural. Es cierto, pero fíjate, ellos no estaban creyendo a partir de la nada. Ya Dios lo venía entrenando. ¿No habían visto acaso ellos señales poderosas y prodigios en Egipto antes de salir? ¿No habían visto ellos protección de sus hijos cuando la noche que iban a partir, ¿verdad? La muerte no tocó a ninguna de sus familias, no habían visto protección. ¿Acaso no dice la Escritura que milagrosamente cruzaron el mar y ahora iban de camino? La palabra también nos muestra que antes de este pasaje en el que Dios le da maná, también ellos milagrosamente habían encontrado fuentes de agua. Fuentes de agua. Las fuentes, recuerdan ustedes, que encontraron en Elín. Ahora bien, en este transitar entre Elín y el monte de Sinaí, Dios les da para sostenerles maná. Pero iba a probar la obediencia de ellos y ellos debían depender de Dios. Entonces, número uno, debían creer. Debían creer que iba a llover pan y no agua. Qué cosa tan interesante, ¿no es cierto? Lo segundo, debían obedecer. ¿Ve? La dependencia de Dios, como digo, es dinámica, es activa. No es cruzarnos de brazos. Debemos atender las instrucciones. Debían obedecer. Ellos debían recoger cada día la porción de un día. Cada día debían recoger la porción de un solo día. En este caso, una porción, un gomer, aproximadamente, dije, 2 kilos por persona. Tercero, ellos debían ser diligentes. Debían levantarse temprano y a una hora específica ir a recogerlo antes que el sol calentara. Porque si eso sucedía, se derretía y ya no podían usar para su beneficio esta grande bendición. No podían recoger el maná después que el sol saliera. Entonces, debían tener diligencia para levantarse temprano y hacer lo que debían hacer. ¿Qué nos está diciendo todo esto a nosotros? Creer, ¿verdad? Obedecer, ¿no es cierto? Ser diligentes. Todas estas cosas en medio de nuestro hogar, según la guía y el direccionamiento que Dios le da a cada casa, a cada hogar, según lo que hemos concertado y hablado, debemos entonces creer en lo que estamos haciendo. Debemos entonces obedecer, ¿verdad? Según hemos planeado y según nos hemos puesto de acuerdo. Lo otro es la diligencia. La diligencia es en lo que muchas veces nosotros a veces podemos fracasar porque no damos un paso más allá, no nos esforzamos, no caminamos la segunda milla como enseñó el Señor a sus discípulos. Y a veces cuando estamos a punto de lograr algo, entonces abortamos el proceso y no logramos aquello porque nos ha faltado diligencia.
Ellos tenían que ser diligentes. Debían levantarse muy temprano y recogerlo. Y lo cuarto que vemos aquí en la obediencia que Dios quería ver de ellos, ¿no? Es la prueba. Vamos a ser probados. Ellos iban a ser probados en lo siguiente. Ellos debían recoger por 6 días una porción. Pero el 6º día debían recoger el doble. Y el 7º día no iban a recoger nada porque tampoco nada iba a llegar. Pero ya Dios les había dado la provisión y ellos iban a ser probados en su fe. Pero debían ser obedientes en las instrucciones. Otro texto que nos arroja luz es Éxodo, capítulo 16. Estamos en ese mismo capítulo, versos 19 y 20. Busque allí rápidamente, mire lo que dice. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos de ellos dejaron para otro día y crió gusanos y hedió. Cuando no nos movemos en la fe del Señor y de pronto queremos hacer las cosas obstinadamente, o por dudas, o por temor. No dice que toda la congregación, algunos de ellos no tuvieron en cuenta las instrucciones y pensaron de que posiblemente para el día siguiente no iba a haber nada. Y entonces tomaron el doble, ¿verdad?, de lo que debían tomar. La Escritura nos dice que se les llenó de gusanos, que se les dañó eso que ellos habían recogido. Nos muestra aquí la palabra del Señor que el diseño de Dios para nosotros es perfecto. Muchas veces entramos en ansiedad. Esta mañana es una mañana de fe en donde debemos entender que Dios es nuestro proveedor, es nuestro sustentador. Él nos va a sostener, pero nosotros debemos caminar según lo que Él nos va enseñando y según lo que Él nos va indicando. Repito, aquí en esta enseñanza del maná, Dios está probando la obediencia de Israel. Ellos están creciendo en fe, pero ellos tienen que desarrollarse en esa fe. Deben ser obedientes, deben ser diligentes, deben creer y van a ser probados según las indicaciones que se les ha dado. No dañemos, ¿verdad?, la prueba del Señor para nosotros. Hubieron algunos que recogieron de más y lo que trajo fue dentina, mal olor en medio de su casa. Cuando no hacemos las cosas conforme nos está diciendo la palabra del Señor, podemos traer un mal olor, un enrarecimiento, un envenenamiento al ambiente de nuestro hogar. Y recuerden que lo que estamos nosotros empeñados es en establecer la presencia de Dios en nuestro hogar. Y esa presencia de Dios es agradable, es olor fragante. ¿Qué cosas posiblemente estamos nosotros realizando que está trayendo a nuestro hogar un olor que no es bueno? Necesitamos entonces atender la instrucción, la palabra del Señor y estar determinados a establecer la presencia de Dios. Lo otro que necesitamos comprender en esta mañana es que el maná es tipo de Jesucristo. No podemos pasar por alto eso. El maná es tipo de Jesucristo. Así como el maná le dio alimento entonces a Israel, un alimento que perece, dice la Escritura. Así Dios entonces, tomando como ilustración el maná, envía a Cristo, que es el pan vivo que desciende del cielo, para dar alimento no solamente a Israel, escuchen, dar alimento al mundo, dar alimento espiritual, saciar las necesidades espirituales de toda la tierra, de toda nación sobre la faz
de la tierra. El maná entonces es tipo de Cristo. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 32 y 33. Juan capítulo 6, versos 32 y 33 dice la Escritura: y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Cristo es el maná de Dios para nosotros, para nuestras familias, para todo aquel que cree, para todas las naciones de la tierra, para toda lengua y nación. Cristo como el pan de Dios, como el maná de Dios. Tener a Jesús, recibir a Jesús, va a representar, podemos decir, varias cosas. Va a representar la vida eterna. Jesús lo dijo en Juan 6:54. La expresión, el que come mi carne y bebe mi sangre, o el que come mi cuerpo. No es antropofagia. Es una expresión figurada de Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre. Juan capítulo 6, verso 54. Búsquelo en sus Biblias. Tiene vida eterna, dice, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿En qué consiste la vida eterna? Jesús está hablando de que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. El Evangelio de Juan, el capítulo 17, verso 3, nos revela en qué consiste la vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, hablando del Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hay un plan de Dios, hay un programa de Dios, que conozcamos a Jesucristo. Dentro de nuestros hogares tenemos entonces que enseñar de Jesús, de la persona de Jesús, enseñar de Dios en nuestros hogares, porque el conocimiento de Dios, de su plan y de su palabra, es la vida eterna. El que come su carne y come y toma su sangre, entonces permanece en él. Así lo dice también Juan 6:56. Habla de que el que come su carne y bebe su sangre va a permanecer en él. Cuando analizamos este verso podemos hacer conexión con lo que él dice en Juan 15. Recuerde, hablando de la vid y los pámpanos, el que permanece en mí y yo permanezco en él. Entonces, comer su carne y beber su sangre, repito, es un modo figurado en el que Jesús nos está diciendo que debemos creer en él, que debemos recibir su doctrina, que debemos permanecer en él y que debemos hacernos sus discípulos. Básicamente es eso. Mis amados, necesitamos establecer entonces en nuestros hogares un programa, ¿verdad?, de discipulado con nuestras familias, de estudio de la palabra, de ministración de su presencia, para que Él, en su gracia y en su favor, nos revele, ¿verdad?, el conocimiento del Dios verdadero, y cada uno de nosotros en nuestros hogares podamos conocer a Jesús, podamos conocer de Dios, podamos tener la presencia de Dios en medio de nuestros hogares. El arca de Dios representa la presencia de Dios. En emisiones anteriores hemos venido trabajando esto. Queremos conseguir un objetivo, un único y solo objetivo: que en nuestros hogares tengamos un tiempo en donde podamos reunirnos y compartir la palabra del Señor. Y no estoy hablando en este momento de traer gente de afuera, estoy hablando de nuestros hogares, estoy hablando de nuestras casas. Solamente los que vivimos allí necesitamos establecer la presencia del Señor. Y necesitamos ser diligentes en esto. Hemos visto entonces 3 elementos, ¿verdad?, que nos hablan de 3 principios que necesitamos aplicar en nuestra
casa, en nuestro hogar. Hoy hemos trabajado el maná, que representa el sostenimiento. El Señor nos va a sostener. El Señor nos va a revelar también a Jesucristo en medio de nuestros estudios personales y estamos desafiados a eso. Habiendo recibido esta palabra, Él va a probar nuestra diligencia, va a probar nuestra fe. Vamos a ver provisión sobrenatural y también, de alguna manera, los que están en medio de nuestra casa se les va a revelar el conocimiento de Dios y van a conocer a Jesucristo. Nos desafía el Señor para que lo hagamos. Oremos por esta palabra. Ministremos esta palabra. Ahí donde estás, en tu casa, en tu hogar, ahí donde estamos juntos, démosle gracias al Señor y pensemos que Él es proveedor. En esta mañana provisión hay para ti. En esta mañana los cielos están abiertos. En esta mañana la provisión sobrenatural es sobre tu casa, es sobre cada familia, es sobre tu vida. Solo cree, pero sé diligente, sé obediente. Vamos, prepárate, reúnete con los tuyos, haz alrededor de tu casa un altar para Dios. Lee las Escrituras, saca un tiempo, allí se va a impartir fe a tu vida. Dios está haciendo milagros en este momento. Él está respondiendo oraciones. Él está supliendo milagrosamente. Los cielos están abiertos a tu favor, para tu familia. Recursos están viniendo a tus manos, porque tú te estás alineando al programa de Dios. Solo cree, Él lo hará. Recibe en esta mañana la provisión del Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios porque una vez más nos hemos podido reunir y hemos recibido su preciosa palabra. Estemos atentos porque el próximo domingo también vamos a estar acá continuando, ¿verdad?, con el estudio de la palabra del Señor para establecer esa presencia de Dios en medio nuestro, en medio de nuestros hogares. El Señor les continúe bendiciendo. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana hemos sido bendecidos a través de la palabra del Señor. Le damos muchas gracias al Señor por todos aquellos hermanos que pudieron estar conectados. Les pedimos que el Señor les bendiga grandemente en esta semana, en toda la labor en la cual ellos emprendan. También les recordamos que debemos mantenernos conectados y en sintonía. Un día como hoy, domingo, el próximo domingo tenemos nuestro estudio bíblico. Los días miércoles tenemos nuestras noches de fe a las 7 de la noche. Los jóvenes tienen su reunión vía Zoom en el horario habitual y los niños los días sábados también tenemos su transmisión del servicio infantil. Así que les invitamos a que permanezcan conectados, a que sigamos permaneciendo en oración, orando constantemente en todo tiempo y que su fe siga aumentando cada día más. Y seguimos predicando a Jesús siempre. Iglesia Familia de Reino Cruzada Cristiana.